Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores con la que estamos arrancando esta nueva semana, la última semana de abril, con información en Sumando Vigores. Terminamos la penúltima semana de abril con algunos eventos importantes, por supuesto la decisión de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que ratifica la sentencia del 2012 y le da además la razón a Nicaragua en cuanto al sentido del cumplimiento, o más bien del incumplimiento colombiano de esta sentencia. Vamos a hablar acerca de eso, pero además, tal vez empezamos hablando acerca de lo que ha ocurrido este fin de semana, la decisión de Nicaragua de cerrar las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Managua, y además retirar a su representación, sus acreditados ante esta organización, y no participar más de los eventos hasta que se defina totalmente la salida de Nicaragua, que recordamos en diciembre del año pasado fue denunciada la OEA por Nicaragua, de manera que Nicaragua decía se salía de esta organización, un proceso que dura entiendo yo 2 años, ¿no? Hablamos con Jorge Capelán, periodista, analista acerca de esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque fue como de sorpresa, es decir, vimos que había, es decir, los medios recibimos una invitación, a las 5 de la tarde iba a haber una comparecencia del gobierno este domingo, o había que estar pendientes de una comparecencia, no sabíamos exactamente qué. Yo dije, bueno, a ver, el jueves, después de La Haya, habló el presidente Ortega, ¿qué novedad habrá? Porque esperaba que fuera el comandante Ortega, y aparece Cancillería leyendo este comunicado, ¿no? En el que ratifica lo dicho sobre la OEA, pero además anuncia que se cierran las oficinas en Managua. Bueno, yo tenía como unas 2 o 3 semanas de estar algo preocupado cuando surgió aquello de este funcionario de bajo nivel de la OEA, que en una reunión de la OEA empezó a despotricar contra el gobierno, pues diciendo cualquier barbaridad. Vos sabés, las mismas cosas que siempre ha dicho pues la oposición controlada por Estados Unidos, digamos, ¿no? Los elementos controlados por Estados Unidos en Nicaragua, ¿verdad? A los 3-4 días sale, ¿no? Bueno, este funcionario de bajo nivel, que en realidad es poco conocido y todo eso, claro, lo usaron a nivel internacional para tratar de dar la impresión de que en Nicaragua estaba habiendo una especie de revuelta en lo interno del, entre comillas, régimen, ¿verdad? A los 3-4 días sale, ¿no? Ese sí, una persona de mucho más alto nivel, el asesor jurídico de Nicaragua ante la Haya, ¿verdad? Que es un norteamericano que ha hecho gran carrera, justamente apunta a partir de los grandes éxitos alcanzados por Nicaragua ante la Haya, y hace lo mismo, ¿no? Y es todo esto en el contexto de la operación de la operación especial militar rusa en Ucrania, ¿verdad? Entonces ya se podía sentir, ¿no?, que algo se estaba cocinando, ¿no? Algún tipo, también algunos medios empezaron a hablar de un plan de la USAID en contra de Nicaragua, de un plan de desestabilización de varios millones, ¿verdad? Y todo eso dentro de ese contexto de la operación rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, yo te digo sinceramente, para mí, que lo que hizo fue el gobierno de Nicaragua fue cortar por lo sano, ¿no? Ya no van a ser 2 años, ¿no? Ya Nicaragua se retira a partir de ayer totalmente de la OEA, no solamente que se retira, sino, como dicen los medios, hoy en día, el 19 digital y todo eso, Nicaragua expulsa a la OEA, porque fue prácticamente lo que se hizo, ¿no? Sí. Expulsar a la OEA del país, decirle, señores, se cierra su local, váyanse todos, no queremos saber de ustedes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en vez de, Nicaragua anunció en el pasado noviembre, ¿verdad?, que se retiraba, o antes, en octubre, ¿verdad?, que se retiraba de la OEA. Eso previendo que no quisieran meternos un Guaidó nicaragüense en
conexión con las elecciones, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hizo Nicaragua fue, o sea, a partir de ese momento tenían que haber pasado 2 años, ¿no? 2 años durante los que Nicaragua tenía que ir a las reuniones, cumplir con sus obligaciones de miembro y todo eso. De hecho, Nicaragua no ha ido a muchas reuniones, ¿no? No estuvo en la reunión esta de Ucrania que se votó la semana pasada, ¿verdad? Y lo que hizo con el anuncio de ayer fue decir, bueno, ya cortar por los años y decir, ya se acabó, ¿no? Y obviamente la OEA querrá venir con un cheque y decir, ustedes nos tienen que pagar tanto, pues no creo que Nicaragua pague, no creo que le interese pagar, no sé, ¿verdad? Ese tipo de detalles los puede explicar un jurista, sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay de fondo detrás de todo esto, no? Ucrania, ¿no? Yo creo que nos querían hacer un encerrón ahí, ¿no? Con el tema de Ucrania, ¿verdad? Y de alguna manera tratar de declararnos parias internacionales, aunque todos sabemos que esas declaraciones de la OEA no tienen ningún efecto práctico, ¿verdad? Pero sí tienen un efecto propagandístico. Entonces lo mejor es salirse ya, ¿no? Y salirse ya, y ahora ya no solamente es Cuba, no solamente es Venezuela, también es Nicaragua, ¿no? Y yo creo que al rato pues va a salir Bolivia, también se va a salir yendo, ¿verdad? Y así se irán saliendo muchos otros países, ¿no? De esta organización que es que la OEA no es que hay que reemplazarla, ¿no? A la OEA hay que eliminarla, porque genéticamente esta es una organización donde Estados Unidos y Canadá la financian, pero no se someten a ninguna de sus decisiones, ¿no? Es una organización que está hecha exclusivamente para la injerencia, ¿no? Y para la injerencia neocolonial en nuestros países. Entonces, a mí no me gusta eso cuando dicen la CELAC va a reemplazar a la OEA. No, por favor, que nada reemplace a la OEA. Lo que necesitamos es una verdadera organización de integración latinoamericana, ¿verdad? De nuestros países al sur del río Bravo, ¿verdad? Y después podrá haber otra instancia de coordinación con Estados Unidos, Canadá y hasta los europeos, distinta, ¿no? Pero no va a ser una organización que va a mandar sobre nosotros, ¿verdad? Pero bueno, me parece que eso es lo que hay sí, no, pues porque para asuntos de integración la verdad es que vemos el ejemplo europeo, ¿no? El ejemplo europeo, 12 naciones son las que integran la Unión Europea originalmente. Sí. Una de ellas, que es Inglaterra, ya no está en la Unión Europea, sí, y no pasa mayor cosa, ¿no? No pasa mayor cosa. Es decir, no necesariamente tienen que estar todos para hacer una organización de integración. No. Hoy ya son sí, más naciones las que se han integrado y demás. Efectivamente, pues para el caso de América, se puede generar una organización de integración que podemos empezar tal vez por las regionales. Tenemos la UNASUR, tenemos hasta la CELAC, ¿no? Tenemos el SICA, digo, no, pues aquí a nivel regional, a niveles subregionales, sí, subregionales, digamos, ¿no? Sí. Podemos empezar por ahí, pero el problema es que no logramos ponernos de acuerdo porque al final de cuentas siempre tenemos la influencia del gran garrote. Sí, claro. Ahora, no es lo mismo la CELAC, que es una organización, primero, donde no están los Estados Unidos, ¿verdad? Que además que ya está constituida, ¿no? Lo que hay que hacer es fortalecerla, hay que profundizar todos los acuerdos que se han tomado y los que se puedan tomar en el futuro, ¿verdad? Y desarrollarla también económicamente, ¿no? Pero hay una gran diferencia, o sea, la CELAC no es la OEA, ¿no? El tema es que, o sea, lo que queremos es que la CELAC sea la que vaya teniendo cada vez más peso, ¿no? En todo esto también lo que necesitamos es desarrollar una masa crítica también de gobiernos soberanos, ¿no? De gobiernos que tengan el coraje de enfrentársele a los Estados Unidos, ¿no? Y también que podamos crear una serie de círculos virtuosos de desarrollo, como lo que intenta desarrollar el ALBA, ¿no? En el que a través de las relaciones entre nuestros propios países vayamos creando condiciones para una independencia material real, ¿no? Bueno, es parte de todo un proceso, Yo creo que creo que eso, bueno, espero que eso vaya a tener éxito, pero también tenemos que tener paciencia, porque no va a ser de la noche a la mañana. Sí, no, y de repente tener una organización a la que todos respondamos, la que todos nos sometamos de alguna manera. Es decir,
porque es esto, ¿no? En la OEA, por ejemplo, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos pertenecemos a la OEA, menos el lugar sede. Todos pertenecemos a la CID, menos el lugar sede, que es Estados Unidos. Estados Unidos no pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no permite que la OEA vea si hay o no cumplimiento o violaciones a los derechos humanos en ese país. Entonces, decir, es una cosa... Es totalmente irregular, o sea, te digo que si haces una organización civil sobre esas bases, yo no sé si sería legal, ¿me entendés? ¿No? Porque es totalmente, o sea, el que paga es el que decide que las condiciones que se le imponen a los otros, ¿no? Y a él no se le impone ninguna, entonces eso habría que ver realmente, ¿no? Pero ciertamente que ese tema, bueno, en la CELAC hay relaciones muy antagónicas y vos sabés muy bien que uno de los temas que tendríamos que abordar en esta entrevista es lo de la Haya el otro día con Colombia, ¿verdad? Y el proyecto de hegemónico que tiene Colombia en el Caribe realmente es una directa amenaza no solo contra Nicaragua, sino contra todos los demás países, ¿verdad? Y como esos hay otros casos también, ¿no? Pero son casos que se tendrán que ir resolviendo entre latinoamericanos, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Y en todo caso, invitar a los Estados Unidos y todo eso, pero como una parte interesada más, sino como patrones de nada. Justamente eso parecía que en el 2010-2011, parecía que eso estaba resuelto de alguna manera cuando el presidente Uribe le dice, a petición del presidente Chávez, le dice al presidente Ortega, no se preocupe, vamos a esperar el cumplimiento para acatar el fallo de la... Sí, claro, pero lo que pasa es que también lo que está en el poder hoy en día no es Uribe, sino lo que está en el gobierno hoy en día, ¿no? No es Uribe, sino un uribismo también en degeneración y en un proceso acelerado de retirada política, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el próximo gobierno que venga después de las elecciones en Colombia. Bueno, yo creo que si gana Petro, pues que como indican las encuestas, va a ser algo positivo. No tengo ninguna ilusión de que el proyecto hegemónico de la oligarquía colombiana vaya a ser transformado por esa victoria electoral, ¿verdad? Porque esto no es un problema solo del uribismo, es un problema de la oligarquía colombiana a lo largo de la historia, ¿no? Y ellos tienen... O sea, desde cuando se colapsó la Capitanía General de Guatemala y todo eso, ¿no? Colombia trató de ocupar ese vacío en Centroamérica, ¿no? Y especialmente en el Caribe, ¿verdad? Ahora, ese es un proyecto hegemónico. Primero, hoy en día afecta directamente en lo que tiene que ver con el Caribe, afecta directamente a Costa Rica y a Panamá, porque están encerrados ahí en el Caribe, ¿no? Y después hay otro problema, que yo no creo que los Estados Unidos, o sea, si bien los Estados Unidos tienen a Colombia como un aliado en la OTAN y como un protegido en todos los sentidos y todo eso, yo no creo que los Estados Unidos quieran apoyar el proyecto, la ambición hegemonista colombiana sobre el Caribe, porque el interés estadounidense en Centroamérica ha sido que nosotros estemos pobres y divididos para poder ellos controlar el canal de Panamá, ¿no? Entonces, mientras ellos tengan esa visión de las cosas, ellos no van a querer que Colombia se haga demasiado fuerte, ¿no? Ahora, yo te digo, o sea, yo creo que sería muy bonito dentro de la CELAC, ¿no? Que algún día los países de Centroamérica, junto con Colombia, junto con Venezuela, ¿no? Se reunieran, junto con Cuba, todos los países de esta región del Caribe, ¿no? Y del norte de Sudamérica, nos reuniéramos y discutiéramos el Caribe. ¿Cómo vamos a hacer, ¿no? Crear sinergias para desarrollar toda esta región que es un nodo fundamental del comercio mundial, ¿no? Sería extraordinario, pero el problema es que para eso necesitas compromisos políticos, yo digo, si la oligarquía colombiana estuviera genuinamente comprometida en combatir la pobreza, ¿no?
si realmente tuviéramos una voluntad, si tuviéramos gobiernos más independientes en Costa Rica, en Panamá, en el resto de Centroamérica, ¿verdad? Pero ¿por qué no? ¿No? Porque no hay nada que diga que no nos podemos poner de acuerdo. Sí. Y al contrario, hay mucho que dice que nos deberíamos poner de acuerdo, ¿no? Claro que una cosa son los deseos, otra cosa son las realidades políticas. Dentro de esas realidades políticas, ¿cuál es la actitud de Nicaragua? ¿No? La actitud de Nicaragua es fortalecerse, fortalecer su soberanía, ¿no? Desarrollar su economía, ¿verdad? Y de alguna manera ser proactivo en lo que es la promoción y la defensa de la paz, ¿no? Ya viste, pues, aquí se ha arreglado la cuestión limítrofe con Costa Rica, en el Caribe, se arregló con Honduras, ¿no? Todavía subsiste el problema con El Salvador, que yo espero que algún día se arregle, ¿no? Pero esa ha sido la actitud, ¿no? Y porque si nosotros somos, o sea, la mayor fuerza que podemos tener nosotros es ser un foco de estabilidad. Si nosotros somos un foco de estabilidad, ¿no? Eso va a obligar también a los demás, ¿no? A calmarse, a calmar sus pasiones, ¿no? Y a poner más los pies sobre la tierra. Pero bueno, siempre está toda la influencia externa, es decir, porque por ejemplo, es decir, si tocamos eso, Nicaragua y el Triángulo Norte está básicamente bajo la decisión de los Estados Unidos, pues, que ha puesto cualquier cantidad de plata, disque para detener las migraciones, pero eso no ayuda mucho, pues, decir, me parece que está tomando más importancia las acciones del presidente Bukele, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, porque violan derechos humanos, qué sé yo qué cosa, pero está poniendo como mano dura, pues, de alguna manera en El Salvador, y hoy por hoy es el presidente con más apoyos en su país, ¿no? Hagamos una pausa, seguimos conversando en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con Jorge Capelán. Estamos conversando en esta edición. Nos metimos un tanto ya al tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero es que al final de cuentas sí hay una relación, pues, entre esto que estábamos conversando, de las relaciones que deben existir en el continente y lo que está ocurriendo. A ver, para poner nada más un poquito el orden, hay que recordar que en el 2012 la Corte Internacional de Justicia falla y reconoce soberanía de 75.000 kilómetros cuadrados de aguas en el Caribe en favor de Nicaragua. Aquel asunto del paralelo 82, si no me equivoco, que defendía a Colombia, se rompe totalmente con este fallo. El presidente Uribe, que fue con el que comenzó la causa, o por donde pasó la causa, y había dicho que iba a reconocer el fallo ante el resto de sus colegas presidentes en una cumbre de la CELAC, abrazado del presidente Ortega, aquella imagen debe recordarse, ¿no? Es el que empuja a su sucesor, al presidente se me fue ahorita el nombre, el presidente Santos, al presidente Santos a no reconocer el fallo cuando se emite en el 2012. Y ahora el presidente Duque, que de la misma forma dicen que no se someten para reconocer lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia. Es decir, se ponen al margen de la ley, al margen de la justicia, al margen del orden jurídico internacional. Es decir, como un matrero cualquiera. El problema hay que entender que, porque claro, muchos oyentes y eso dirán, bueno, pero ¿y qué? Si Colombia tiene apoyo de Estados Unidos, al final les vale, hacen lo que quieren. Pero el problema es que el derecho del mar se está volviendo un derecho consuetudinario, ¿no? O sea, es un derecho consuetudinario, ¿verdad? Y Nicaragua todavía está a la espera del informe que pueda dar el Tribunal del Mar, ¿no? Sobre el tema de que Nicaragua reclama
más de 200 millas de mar continental, porque la plataforma continental de Nicaragua es muy extensa. Sí. ¿No? Y ese fallo irá a venir algún día, ¿no? Y cuando venga, pues sí es cierto, no va a ser un fallo que obligue a Colombia a nada, pero o sea, sienta jurisprudencia en el sentido de que eso se vuelve, eso es consuetudinario, o sea, lo que se determina es lo que se hace siempre, ¿verdad? Es la costumbre, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema que tiene Colombia es que ellos no pueden eliminar, ¿no?, todos los conflictos geopolíticos que ellos crean con esa ambición hegemonista en el Caribe, ¿no? No son solo conflictos con Nicaragua, son conflictos con Costa Rica y con Panamá. Olvidemos por el momento que el gobierno de Costa Rica puede ser muy procolombiano, ¿no? O el gobierno de Panamá eventualmente puede hacerlo. Las contradicciones existen. Si aquí, por favor, teníamos somocismo durante 45 años y el somocismo no dejó de reivindicar los cayos Roncador, Serrano y Quitasueño y todo el tema pues en el Caribe, ¿verdad? Sí. ¿No? A pesar de que el signo político era muy distinto. O sea, son contradicciones geopolíticas objetivas, ¿no? Entonces Colombia no puede eliminar eso. Ellos tienen, tengo entendido que son como el 65% de esa zona del Caribe, que es una zona que la reivindican 8 estados. No puede ser. ¿A santo de qué? ¿Verdad? ¿No? A santo de, por favor, entonces con ese criterio, entonces Gran Bretaña declararía que todo el Atlántico es mar territorial de ellos, porque están las Islas Malvinas ahí abajo, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, básicamente, sí. ¿verdad? Sí, no, y tienen, o sea, las Islas Malvinas en el Atlántico, parte de la mancomunidad de estados ingleses, Australia, Nueva Zelanda, igualmente en el sur del Pacífico. Y además todo el tema de San Andrés y de todas estas islas viene desde que ellos se propusieron la colombianización de esas islas. Declararon en los años 50 una zona de ¿cómo se llama?, de Puerto Libre, para atraer turismo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la población raizal de esa zona hoy en día está en minoría, ¿no? Mientras que en Nicaragua la población raizal tiene autonomía, ¿verdad? Tiene unos derechos que jamás había tenido antes en toda su historia, ¿verdad? Entonces, obviamente que es un problema de ambición hegemónica. Si hubiera sido una oligarquía más inteligente, cuidado, tal vez ahora con este gobierno progresista y todo eso empiece a desarrollarse un poco la inteligencia, porque no todos son tan bárbaros, ¿no?, en la misma oligarquía colombiana. Si ellos tuvieran una oligarquía más inteligente, tendrían un programa de desarrollo hacia Centroamérica, ¿no? Pero no lo tienen, ¿verdad? Lo que tienen es una idea de controlar, ¿no? Y lo peor del caso es que es una zona de pasaje del narcotráfico, y Colombia es el principal productor de droga, ¿no? Entonces, como dijo el comandante Daniel el otro día, o sea, un momento, ¿qué es esto? ¿Es para controlar el narcotráfico o para hacerlo pasar más ágilmente hacia Estados Unidos y Europa, que son los países consumidores, ¿no? Entonces, obviamente que esas son ambiciones que chocan con realidades, ¿no? Y por eso es que la posición de Colombia estratégicamente es débil, ¿no? La posición de Nicaragua estratégicamente es fuerte, la posición de Colombia estratégicamente es débil, porque ellos son un apéndice de un imperio que va en bajada. Lo que pasa es que es el surtidor de claro, un producto muy importante para ese imperio. ¿Ah? Porque es que hay que ver lo siguiente, el tema de la producción de la droga en Colombia dejó de ser de pequeños productores de carteles de la droga tal cual vemos en las películas y en la televisión, ¿no?, para convertirse en el dominio de grandes sectores económicos y políticos dentro de Colombia. Es decir, el presidente o el expresidente Uribe con sus grupos paramilitares está metido hasta el queso en la producción, tráfico, comercialización de la droga con los Estados Unidos. El problema es que no se puede
desarrollar una economía a largo plazo, ¿no? O sea, a largo plazo estoy hablando de décadas y décadas y décadas y un par de siglos, ¿no? No se puede basar una economía, ¿no?, con ese tipo, a punta de ese tipo de tráfico. O sea, Colombia también tiene industria, Colombia tiene una agricultura importante que, por cierto, está siendo muy afectada por el tema de la droga, ¿verdad? Y no solo por el tema de la droga, sino por la enorme deuda social y el despojo campesino que han impulsado ahí, ¿no? Pero lo cierto es que Colombia tiene relaciones importantísimas con China, ¿no? Tiene relaciones importantísimas con Rusia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde van a poder seguir ese juego oportunista de estar tratando de ganar reales con uno, ganar reales con otro, recibir armas de otro, ¿verdad? Cuando en realidad los intereses son cada vez más encontrados, ¿no? Entonces, yo por eso te digo que creo que hay posibilidades en Colombia de que se imponga una lógica un poco más cercana a la realidad, ¿no? Sobre todo con la salida del uribismo, porque además el problema es que el uribismo no solamente que está metido en el narco, está metido con los sectores más criminales dentro del narco, ¿me entiendes? Entonces, y eso los hace ser mucho más, pensar mucho más a corto plazo, mucho más inmediatamente, ¿no? Entonces, yo pienso que esto, pues, con el tiempo, o sea, va perdiendo, no, ya no es, el uribismo de hoy no es el que había hace 20 años, ¿verdad? Entonces, van a ir perdiendo fuerza, ¿no? El tema es si nosotros, o sea, eso no solamente es un problema de que pierda fuerza ese proyecto criminal, digamos, de parte de Colombia, también tiene que ganar fuerza un proyecto más independiente aquí en Centroamérica, ¿no? Y bueno, pues nosotros como Nicaragua, mientras eso se logre, lo único que podemos hacer es fortalecernos nosotros y ser una fuente de estabilidad aquí en la región. No hay visos de un conflicto, digamos, de mayores proporciones. ¿Quién era el que lo decía? El mismo Uribe era el que lo decía, me parece, o fue Santos el que hablaba de es preferible mantener una tensión diplomática por varios años antes que un pleito, ¿no? Colombia no puede, o sea, ¿cómo haría? O sea, tendría que impedir a Nicaragua que se desarrolle por los siglos de los siglos, ¿no?, para controlar el Caribe, ¿no? Tendría que impedir a Nicaragua que se desarrolle por los siglos de los siglos, ¿no?, o de alguna manera ocuparla, ¿no? Quien piense que puede ocupar Nicaragua, ¿no?, y tener cierto control sobre la situación se está engañando profundamente, ¿no? Colombia no tiene los medios militares, ni tiene los medios políticos, ni tiene los medios ideológicos y morales, ¿no?, para ocupar a Nicaragua. Lo único que haría sería incendiar Centroamérica, ¿no? Entonces, esa ambición es una quimera, ¿me entendés? Es una quimera. Incluso yo hasta me atrevería a decir, ¿no?, que lo que más le preocupa al uribismo es que sigan pasando las lanchitas con droga hacia el norte. Yo diría que ese es el objetivo más inmediato del uribismo hoy en día. Sí, garantizar el comercio. Así es. Garantizar el comercio. A mí me parece que ahí tiene la protección, además, del país que dice estarse defendiendo de ese comercio y que al final lo promociona. Porque si de verdad no lo quisiera, no hubiera en este momento comercio dentro de su territorio. Sin embargo, genera cualquier cantidad de movimiento de plata que ellos requieren. Sí, pero además lo que pasa es que Estados Unidos, acordate que en 1997 desreguló todo su sistema financiero y lo hizo Bill Clinton, ¿no? Desreguló totalmente. O sea, prácticamente los mismos demócratas han construido un sistema, ¿no?, que ha hecho que Estados Unidos sea el paraíso del lavado, el paraíso de la especulación financiera. ¿Y cómo se hace? Y además de eso, el paraíso de las intervenciones en el extranjero, ¿verdad? Todo eso es receta para la droga, ¿no? Donde interviene la CIA se desarrolla el narcotráfico, ¿no? Donde intervienen los Estados Unidos se desarrolla el narcotráfico, se sabe de Afganistán, de Irak, etcétera, ¿no? Entonces, economía financiarizada, ¿no?, y un intervencionismo activo en el extranjero, ¿no?, son la receta para la droga.
¿entendés? Entonces, ese es el secreto, ¿no? Si los Estados Unidos quisieran resolver el problema de la droga, deberían desfinanciarizar su economía, ¿no? Pero no lo van a hacer porque en Estados Unidos son los bancos los que controlan al Estado y no al revés. Sí, sí. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Capelán. A propósito, decíamos de la decisión de Nicaragua sobre la Organización de Estados Americanos este domingo y sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el jueves pasado. Voy a volver sobre este tema y las pretensiones colombianas, las relaciones con Colombia, ¿no? Un enfrentamiento más allá del nivel diplomático entre Nicaragua y Colombia es prácticamente muy difícil. Sí. Es decir, que llegue a ocurrir. Sí, no, Es decir, vamos a tener las fragatas colombianas en ese mar mientras Colombia no tome una decisión distinta. Conste que según denunció el comandante Daniel Ortega, nos han desaparecido gente. Sí, que esa es una cosa muy importante, sí. El tema de captura, no solamente de embarcaciones nicaragüenses de la Fuerza Marítima, de la Fuerza Naval, sino también embarcaciones civiles. Sí. Civiles. Ese tipo de provocaciones y de cosas, y de crímenes, ¿verdad? Desgraciadamente yo creo que debemos esperar que... Yo creo que no podemos hacernos la ilusión, ¿no?, de que eso va a desaparecer de la noche a la mañana. Sí deberíamos esperar que, por favor, esta gente entre en razón, ¿verdad? Ahora, lo que sería ya que vinieran con helicópteros y todo eso a hundirnos barcos y eso, yo la veo, no creo que tengan lo que hace falta para hacer eso. Y además, ¿qué objetivo cumpliría? O sea, ¿cuál sería el objetivo militar de eso, desde el punto de vista colombiano, ¿no? Hundir un buque a una embarcación nicaragüense, ¿no? No cumpliría ninguna función estrictamente militar, ¿no? En realidad esto es una situación que se da en medio del mar. Ellos no es una cuestión realista, o sea, es algo que dicen, pues, que lo van a hacer, pero no es que lo vayan a hacer, pues, ¿no? Para el 2012, para el 2012 no, porque fue en noviembre del 2012, pero hacia el 2013, 2014 más o menos había salido una información que supuestamente Rusia había ofrecido a Nicaragua la posibilidad de proteger estas aguas territoriales porque es decir, nuestra fuerza naval, básicamente con algunas lanchas de mediana capacidad, pequeña capacidad, y pangas principalmente. Sí. Porque nuestra Fuerza Naval cumple misiones en ríos, en lagos, más que en mares. Sí. Porque claro, no tiene capacidad ofensiva como tal, ¿no? Entonces habían dicho que los rusos podían cumplir esas misiones. Sí, podrían, y los chinos también. Y los chinos. Pero al final de cuentas sería como internacionalizar un conflicto. Bueno, pero eso es una función... Yo te digo, mira, o sea, si vamos a hacer el canal aquí, va a tener que haber algún tipo de presencia de varios países, ¿no? Y en Nicaragua desde hace mucho tiempo, pues, que está, o sea, se permite, pues, ingreso de militares de diferentes países, incluso de los Estados Unidos, ¿no? Y también de Rusia, y también de Venezuela, y también de Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un elemento, pues, de lo que sería una apuesta por una diversificación geopolítica aquí en Centroamérica. Si lo que se quiere es que el canal, ¿no?, o cualquier paso transoceánico sea para beneficio de toda la humanidad. Pero hay dos intereses aquí, es decir, dos intereses principales, digamos, que tienen que ver con esto. Por un lado está la eventual construcción de un canal por Nicaragua, ¿no?
que igual ya Honduras ha hablado del canal seco, etcétera. Y además hay que decir, nosotros en la práctica lo hemos venido haciendo, porque ya tenemos conexión terrestre entre el Atlántico y el Pacífico. Lo que nos hace falta son los puertos. Exactamente, ya se está discutiendo el financiamiento de los 2 puertos, ¿verdad? O sea que en la práctica ya está ese paso, ¿no? entre el Pacífico y el Atlántico. Pero ahí Honduras nos lleva ventaja porque tiene el Empira en el Caribe y lo que le hace falta es fortalecer el Pacífico, ver por dónde es que va a salir en el Pacífico, si va a salir en el Golfo o va a salir a través de El Salvador. O sea que en realidad se está perdiendo. Ya o sea, el problema no es solo Nicaragua, el problema es regional, ¿no? Y la exclusividad del Canal de Panamá se va perdiendo. Claro, el tema es que el canal sobre Nicaragua te permitiría los buques post-Panamax, los más grandes que hay. Sí. ¿no? ¿Verdad? Que ni siquiera caben por el de Panamá, ¿verdad? Ok, pero ese es uno de los intereses. El otro interés es la posibilidad de encontrar petróleo en la plataforma continental nicaragüense. Exactamente. Que es lo que también está pretendiendo Colombia, sacarle el petróleo a la plataforma continental nicaragüense. Bueno, es que eso, por eso, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales el fallo de la Haya de la semana pasada es sumamente importante, porque establece pues que Colombia no puede andar prospeccionando petróleo en esa zona, que son de jurisdicción nicaragüense, ¿verdad? Sí. ¿No? Ni puede andar impidiendo las investigaciones que Nicaragua haga de tipo ecológico o de lo que sea, ¿verdad? Básicamente lo que hizo la Haya, le dijo a Colombia: miren señores, ya déjense de estar insistiendo, ¿no? en ese tema, ¿verdad? Es lo que viene a fortalecer el ejercicio de Nicaragua de la soberanía en esa región del Caribe. Colombia seguirá, ¿verdad? Seguirá intentando, pero lo cierto es que si ellos quieren tener una proyección dentro del Caribe, deberían tener una propuesta socioeconómica integral, ¿no? Yo creo que ellos no habría problema si Colombia quisiera ser un socio más dentro de Centroamérica, ¿no? Yo creo que nadie le diría que no. Incluso te digo, aquí por ejemplo, aquí hay muchas empresas colombianas, bancos importantes son colombianos, ¿no? El ingenio Benjamín Celedón es colombiano, ¿no? Una agudización de los conflictos entre Bogotá y Managua no es bueno para ese tipo de inversiones, ¿me entendés? Nicaragua sabe distinguir muy bien entre lo que es agresión y lo que es inversión, digamos, ¿no? Y por eso yo creo que en el fondo es el problema que hablábamos, no sé si antes, ¿verdad?, sobre la contradicción entre una orientación especulativa de la economía y una orientación hacia el desarrollo de la economía real, ¿no? En el fondo lo que va a ir primando va a ser el desarrollo de la economía real, de las necesidades reales, ¿no?, por encima de la especulación, ¿verdad? Y en ese sentido es que yo creo que todas estas ambiciones de Colombia en el Caribe van a ir perdiendo fuerza. Van a ir perdiendo fuerza porque básicamente son dependientes de intereses imperiales, ¿no?, y de agendas imperiales que hoy en día están de salida en la historia. Bueno, de salida, pero no ya, es que ese es el asunto, que eso no es ya. De salida ya. Pero a ver, igual Colombia tiene cualquier cantidad de bases norteamericanas, es aliado de la OTAN, es decir, es un estatus bien sui generis, ¿no? Pero de salida ya, no pertenencia. Mira, de salida ya, cuando todos los países exportadores de petróleo dicen que están dispuestos a comerciar en sus monedas nacionales y no en dólar, ¿no?, ese es un golpe de muerte al dólar, ¿no? Y de hecho, pues cuando votaron en la ONU, ¿no?, claro, la propaganda oficial dice: tantos países votaron a favor de Estados Unidos y tan poquitos a favor de Rusia. Pero si te pones a ver a nivel de población, ¿no?, a nivel de área, ¿no?, a nivel de manejo de recursos, ¿no?, la inmensa mayoría de las fuerzas de la Tierra estaban apoyando a Rusia. Sí, ¿entendés? Donde están además muchas de las riquezas que ocupa el planeta. El horizonte de la caída del dólar, ¿no?, es bastante corto. O sea, en lo que tiene que ver con el comercio con petróleo y todo eso, es cosa de unos pocos años, ¿no?
Sí, es decir, a raíz del conflicto con Ucrania, me parece que se firmó ya la sentencia de fin del dominio del dólar sobre la economía. El dólar va a seguir teniendo importancia en la medida en que sea más práctico para comerciar con una serie de cosas, pero en las cosas más importantes ya está dejando de tener peso, ¿no? Y eso lo sentencia de muerte, ¿me entendés? Y el problema es que o sea, el dólar, ¿no?, apoyado por las armas, es la base del poder estadounidense a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, dólar, deuda, armas, ¿no? Endeudaron a Inglaterra en su guerra con el continente, ¿verdad?, para controlar a Inglaterra, para debilitarla como potencia colonial en el siglo XIX, ¿me entendés? Endeudaron a Alemania, ¿no?, la sometieron, le impusieron, asusaron, ¿no?, a que le impusieran las condiciones leoninas, ¿no?, más horribles que le podían imponer a alguien en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, para al final empeñar a toda Europa, ¿no?, y después darle un plan Marshall, pero que la tenía irremisiblemente atada al dólar, ¿no? Así ha funcionado los Estados Unidos, ¿me entendés? Pero no le ha funcionado al revés, porque es decir, el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos es China, y China no es dueño de los Estados Unidos. No, claramente, no, porque ellos son dueños del sistema. No toma decisión. No, es que la gracia no es solo la deuda. La gracia es deuda más la moneda universal de cambio, ¿me entendés? Por eso es que los Estados Unidos pueden manipular la deuda que tienen con China, ¿me entendés? Y en última instancia decir no pago y qué. Pero el problema es que no pago y qué. Pero ¿cuál es el precio real? El precio real es que hoy en día Estados Unidos está al borde de la guerra civil, con todas estas, o sea, entre más quieren hundir la economía rusa, ¿no?, más hunden su propia economía, ¿verdad? Y no es porque a ellos les importe que se hunda la economía mundial, ¿no? Ellos lo que buscan es salvar sus propios privilegios como oligarquía financiera occidental a nivel mundial, ¿no? Entonces, a ellos no les importa destruir la economía mundial, ¿no?, porque ellos lo que buscan es monopolizar las ruinas que queden. Pero ¿cuál es el problema?, ¿no?, que los efectos de todas estas agresiones que ellos están llevando adelante, ¿no? Acordate Trump todas las sanciones que le puso a China, y la que se fortaleció fue la economía china, no la estadounidense, ¿verdad? Ahora están llenando de sanciones a Rusia, ¿no?, y la economía, el rublo ruso va para arriba, ¿no?, se repuso del golpe inicial y va para arriba, ¿no? La economía rusa se libera de un montón de oligarcas que en realidad estaban fugando capitales de Rusia, ¿no? Y además de eso hace que el Estado vaya asumiendo una serie de funciones productivas que antes no las tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ¿cuál es el resultado de eso para Estados Unidos, para Norteamérica y no digamos para Europa que está? O sea, Europa es la principal víctima de la guerra con Ucrania, ¿me entendés?, económicamente. ¿Cuál es el resultado de eso en Estados Unidos? Bueno, todo el problema de la inflación, el problema de la alza de los precios, el problema de la alza de la gasolina, ¿verdad? Y el problema de que esas mismas élites tienen dificultades para mantener el poder dentro de su propio país, ¿no? O sea, este proyecto globalista, ¿no?, de las élites financieras occidentales, ¿no?, es un proyecto muy endeble, es fácil de golpear, ¿no? Es muy destructivo, pero es muy endeble también, ¿no? Muy difícil de mantener su poder a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso es que el dólar va para abajo a una velocidad que no lo habíamos visto en los últimos 20 años. Y todo esto, esta debilidad está protegida justamente de los golpes, por la información. Por eso es importante la censura. Por eso es importante la censura a la que nos han sometido en este planeta. Es decir, aquí si no es autorizado por los Estados Unidos no puede verse ni escucharse en ningún lugar. Así es. Incluyendo las redes, que son supuestamente la democratización de la comunicación. La cultura de la cancelación, te cancelan, ¿no? Si no les gusta lo que vos decís, te cancelan, ¿me entendés? Pero eso es un efecto, ¿no? Eso es un efecto de
la pérdida de autoridad que tienen. O sea, hace 30 años ellos hablaban desde la globalización y eran dueños de toda la verdad. ¿Quién se atrevía a decir algo en contra si ellos eran los dueños del sentido común, ¿no? Pero ahora el sentido común se ha vuelto contra ellos. Cualquiera se da cuenta que el rey está desnudo, ¿me entendés? Entonces, en esas condiciones, ellos tienen que ser represivos y tienen que cancelar a la gente, ¿verdad? Y amenazarla, en fin. Sí. Ok, esto traspolémoslo para acá, para esta región. Decíamos, la Gran Colombia, que era la dueña de Panamá hasta finales del siglo XIX, cuando se hacen aquellos negocios por el Canal de Panamá, por los cuales ellos obtienen San Andrés, Roncador, Quitasueño, Serranía, etcétera, a cambio del Canal de Panamá. Es que eso es importante, que hay que recordar que a cambio del Canal de Panamá, Estados Unidos le dio el territorio nicaragüense en el Caribe a Colombia, como parte de una indemnización. Pero viste, no fueron tontos los Estados Unidos, le dijeron, sí, cómo no, seguí con tu plan hegemónico, pero mira, aquí tengo Panamá, no lo vas a tener vos. ¿Verdad? Sí. O sea, les impidieron estratégicamente a ellos hacerse de todo el Caribe, porque obviamente los Estados Unidos no querían que Colombia se hiciera con todo el Caribe. Es correcto. Y eso nos tiene en donde estamos en este momento, y de alguna manera se convierte estos intereses geopolíticos de Estados Unidos y de Colombia en ejes que no permiten la integración latinoamericana, porque eso nos mete cualquier cantidad de ruido. Sí, claro. De alguna manera, las islas del Caribe que tuvieron la protección del presidente Chávez en Venezuela, hoy están bajo la amenaza de Colombia, de alguna manera. Sí, claro. Porque es decir, estos tienen fuerza como para poder amenazar, y además toda la influencia de los Estados Unidos en ese Caribe. Entonces, eso a la CELAC le mete ruido. Sí, le mete ruido. Ahora, también hay que ver, fíjate que es interesante, ¿no? Yo te decía, pues, Estados Unidos al borde de la guerra civil. Hay muchas probabilidades de que se dé una guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Los amigos estos de Estados Unidos nos dicen todo el tiempo que eso es una cosa que se ve todos los días en la calle, ¿no? Pero ¿y cómo está Colombia? ¿No? Firmaron la paz con la FARC, ¿no? Y la conflictividad social igual se dispara, ¿no? Más bien se generaliza, entra en las ciudades, ya no es una cuestión campesina, se da en las ciudades, ¿no? El año pasado, este año tal vez no está en ese nivel, pero el año pasado estaba prácticamente a 3 líderes sociales diarios asesinados en Colombia. Sí, claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ese es el problema, que la oligarquía colombiana tiene que ellos tienen que decidirse cómo se van a ubicar ellos dentro de este mundo, o sea, dentro de este mundo que está surgiendo hoy, ¿no? Van a comerciar con China, van a comerciar con Rusia, ¿no? Van a crear algo sostenible, o van a vivir en perpetua guerra. Yo no creo que ellos quieran vivir en perpetua guerra, ¿me entendés? Hay quienes les interesa, es decir, ahí está. Sí, claro, Uribe tenía un profundo interés porque no se firmara la paz. Claro, pero entonces esos son los grupos, obviamente, pero es que esos son los grupos también que están de salida en la historia, ¿me entendés? En la medida en que toda la economía basada en la especulación es la que está haciendo crisis, ¿me entendés? Porque ya especuló todo lo que podía especular, ¿no? De hecho, o sea, aquí hoy en día el capital no puede reproducirse por su propia fuerza, por su propia inercia, ¿no? Necesita de la voluntad política, ¿no? De gobiernos, ¿no? Necesita del Estado, ¿verdad? Para tener una función productiva, ¿me entiendes? Entonces, cualquier oligarquía que se quiera sentar en su montaña de dólares, ¿verdad? Y creer que va a mantener algún poder real, muy pronto se va a ver sobrepasada por las realidades, ¿me entiendes? Y las realidades son, por ejemplo, que hoy en día Rusia tiene mejores misiles hipersónicos que Estados Unidos, ¿no? Las realidades son
que China y Rusia están empezando a superar técnicamente en la técnica militar a los Estados Unidos, ¿no? Y en la tecnología en general. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una economía basada en realidades, no en especulaciones, ¿no? Entonces eso es lo que está en el fondo de toda esta discusión, y por eso es muy importante que la economía de Nicaragua se base en realidades, ¿no? Y no en especulaciones, ¿me entiendes? Y creo que esa es un poco la fragilidad, un poco, por ejemplo, de Bukele en El Salvador, que se basa mucho en especulaciones, ¿no? Y no tanto en realidades, ¿verdad? Aunque, bueno, tiene sus niveles de conflictividad ahí muy especiales con los Estados Unidos y todo eso, pues que tal vez discutamos en otro programa, pero lo que voy, ¿no? O sea, la contradicción central de esta época de hoy en día, ¿no? Es la contradicción entre lo que es la producción material real, el empoderamiento económico real, ¿no? Y lo que es el poder de la especulación, ¿no? Sin respaldo productivo, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos vuela en estas conversaciones y quiero hacer constar que hemos conversado bastante con Jorge antes de empezar el programa, entre las pausas, y seguramente nos vamos a quedar todavía un rato aquí conversando, pero una hora es una hora. Gracias, Jorge. Bueno, pues yo encantado, y ya saben, pues me tienen aquí a la orden. ¿Cómo no? Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra.